el paraíso. Presidente Gustavo. Hola a todos y todas, estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, analista político y mi compañero de La Siguiente Movida. Hola Héctor, Hola, ¿cómo vas? Juanita. Bien, bien. Estamos en vivo y en directo nuevamente. Maravilla, me parece más tranquilo de lo que estaba, digamos, la semana pasada, porque yo creo que en general el balance es bastante bueno hasta ahora. Esperemos que no se dañe, pero teníamos una prueba compleja desde el punto de vista institucional y bueno, en general casi todo el mundo hizo bien lo que tenía que hacer. La sombra es el presidente Petro que sigue, digamos, insistiendo en tratar de poner mantos de duda, etcétera. Pero, por ejemplo, el candidato Iván Cepeda yo creo que estuvo bastante a la altura y eso ayudó mucho. Ahora Sí, esperemos. a mí me hubiera gustado que Iván Cepeda reconociera en todo caso a su contendor, por lo menos que dijera su nombre. No, me parece Sí. un poco raro que no lo hubiera hecho, pero bueno, por lo menos... Sí, pero pues tampoco podemos pasar del infierno al cielo en 20 milisegundos. Pero yo creo que evidentemente hizo un discurso en el que pues reconoció el resultado. ¿Te parece que lo reconoció? Yo no entiendo por qué... No, yo sí Porque creo que reconocerlo es reconocer que perdió, pero él no lo hizo. Bueno, pero es que el procedimiento no ha terminado, eso también es cierto. Y él dice, bueno, reconozco el preconteo en el que perdí, hay unas reclamaciones que las vamos a hacer, pero pues cuando se resuelvan yo reconozco. Y realmente todo el resto del discurso era un discurso pues del que pierde. Puso la agenda de la oposición, dijo la oposición cómo se iba a comportar, en general dio las gracias pues a la gente, dijo que iban a hacer todo para tratar de que el cambio no se reversara. No, a mí sí me parece que hay que reconocerle que hizo pues uno, insisto, no puedo esperar, no es el discurso ideal seguramente, pero es que veníamos de un hueco muy grande. Ahora, esperemos cómo se comporta Abelardo. Seguramente mientras estamos aquí en nuestro en vivo, él hará su pronunciamiento y tendremos oportunidad de comentarlo. Claro, yo creo que eso va a ser definitivo. Si él está a la altura y se comporta como un estadista, reconoce que la mitad del país, pues, quería una opción diferente a él y pues esperemos que nos salga con un discurso como el de la primera vuelta. Uy, sí, Pero en todo caso, Héctor... yo creo que no, me parece que el discurso tocó reescribirlo, confío, después de la declaración de Cepeda. Yo creo que tenían un discurso preparado imaginando que no iban a aceptar el resultado, que la cosa iba a estar más dura, pero yo creo que hay dos variables que ellos no pensaron, digamos, a las 3 de la tarde, por decir cualquier cosa, que es que la diferencia fuera tan chiquita y dos, que Cepeda saliera como salió. Y por eso se están demorando un poco. Esperemos que terminen rápido. Bueno, Héctor, entonces no sé cómo quieres que hagamos. Podemos comenzar Pues, analizando los datos que los claro, tenemos. como tenemos aquí magos de datos. Exacto, y tenemos además a Pablo, nuestro súper experto en datos Claro. aquí. Entonces creo que... El otro día en los comentarios de nuestras siguientes movidas estaban diciendo, bueno, pero ¿y cuándo sale Pablo? Ah, sí. ¿Y cómo así? Pablo es No, el que hace toda esa Pablo cosa. es como Y- nuestro Taylor Swift de popularidad en redes sí, y sí. en la redacción también es igual de popular. Pero por la disposición de luces no lo vamos a mostrar en cámara, lo sentimos mucho, pedimos disculpas a nuestros Pero ahí está Pablo usuarios, pero soplándonos. Pablo está aquí, es nuestro Soplándonos. consueta. Nosotros somos Entonces, unos presentadores de lo que Pablo nos sí, escribe entonces ahí. José, ¿por qué no muestras mi pantalla que tenemos los datos? Abelardo ganó con la ventaja más estrecha de la historia, Héctor. Eso es Más estrecha en términos porcentuales, en términos de diferencias de votos porcentuales entre Sí, el primero y el pero- segundo, pero creo que primero yo rescataría la increíble participación que hubo, Héctor. Es que 63.3% de personas fueron a votar. Eso no lo habíamos visto nunca en una votación en Colombia. Y yo siento que eso, a pesar del pesimismo que nosotros tenemos en Colombia, en todas las conversaciones, en todos los medios, pues la democracia, la gente sigue creyendo que votar vale la pena. Y además yo siento que todos lo hicimos con una angustia porque sabíamos que en el fondo nuestro voto importa. Sí, yo francamente, pues sí, primero ese resultado que 63%, que yo creo que es la votación más alta, ¿no? Es la Nivel de votación más participación alta, sí. histórica más alta,
que hemos tenido, pero en realidad hoy cuando fui a votar, debo decir que realmente me emocioné de todo el contexto, de todo lo que pasaba, porque era como, bueno, venimos de semejante panorama, nos estamos quejando tanto de todo esto que está pasando, pero la gente estaba votando con ¿Sí? entusiasmo, estaba votando, digamos, como esperanzado en que su voto fuera a terminar siendo decisivo y toda la logística y todo eso, al menos en Bogotá, tan ordenado, tan Sí, sí, realmente sí. ejemplar, era una cosa que daba Y, orgullo y realmente. eso que los jurados sean ciudadanos es Es increíble, una cosa ¿no? Porque eso le maravillosa. da a uno mucha confianza de que son personas diversas, Claro, que claro. cada uno tendrá su preferencia, pero las preferencias de todos Se se bloquean, claro, bloquean. claro. Entonces, No, no, es un sí, sistema que realmente a mí de verdad me produjo emoción verlo en funcionamiento, porque como venía con tanto pesimismo y con tanta preocupación, ver lo que estaba pasando bien y que uno salía mm, después y se comía su mazorca. su pastelito Gloria, no, un pastelito Gloria donde Pachita, que es yo voto en la Plaza de Bolívar, entonces Mm. en la 23 con novena hay una cosa que venden los pasteles Gloria ¿Ah, sí? extraordinarios. Entonces ahí paré, un tintico, todo tranquilo, todo el mundo feliz. Y eso me parece que funcionó Qué chévere. divinamente. Entonces, volvamos al mapa, José, Pero porque... te iba a decir Ah, que yo creo que en el términos de la diferencia de votos, es cierto que este es el porcentaje más bajito en la diferencia en la segunda vuelta, pero no en términos de votos absolutos, de números absolutos, porque en el año 98, cuando ganó Andrés Pastrana, eh, la diferencia fue menor. Fueron 160 y pico de ah, mil sí. votos, ahorita puedo confirmarlo, y ahorita fueron No, Héctor, 250.000 es que la aproximadamente. memoria en la silla Eh, vacía solo va hasta el entonces, siglo XXI. Eso sí no, bueno, no, es grave. la mía, a esta Bueno. edad uno se acuerda más de las cosas más viejas que de las de ayer. Bueno, entonces miremos el mapa porque me parece que es interesante, Héctor. Es el mismo mapa del plebiscito. O sea, Colombia realmente está dividida en la periferia es de izquierda, en el centro del país es de derecha y así viene siendo desde el Y plebiscito. salvo Bogotá. Salvo Bogotá, que es una excepción, que además en Bogotá la votación sí cambió. O sea, la derecha logró un crecimiento en Bogotá Claro, impresionante frente a otros. ahorita seguramente Podemos podemos mirarlo ahí mirarlo, pero a Cepeda le fue mira, bastante bien en la segunda vuelta, ¿no? a En ver, aquí Bogotá. en Bogotá, vamos a ver Ahora, acá. el mapa es el mismo de la primera Sí, vuelta, creo que exacto. solo cambió Caquetá, ¿no? En Caquetá, creo, no sé si Pablo me puede confirmar, En en Caquetá, Caquetá había ganado Abelardo y esta vez ganó Cepeda. eso lo tenemos más Creo que es el abajo. único departamento en el que hubo cambio de ganador, Aquí, en Pablo, el ¿dónde Caquetá. creció frente a la primera vuelta? ¿Eso es lo que quieres ver? Sí, Eh, pero sí, el dato ese de que en el Caquetá, que ahí me está confirmando Pablo, yo estoy hablando de memoria, pero sí, Pablo me está confirmando que efectivamente Caquetá es el único departamento en el que hubo cambio de ganador. Ganó Abelardo, perdón, sí, ganó Abelardo en la primera vuelta mira, y y aquí ganó ahí lo Cepeda. vemos en el mapa mucho más verde, Caquetá. Claro, ese es un Ahí departamento. creció considerablemente, que si quieres podemos de una vez analizar dónde creció Cepeda en la segunda vuelta. Ahí está el mapa. Claro, hay una cosa interesante en los datos y es que en la primera vuelta Abelardo de las Priellas sacó el 43% del total de los votos y Iván Cepeda sacó el 37%. En esta Abelardo pasó de 43 a 49. Sí. O sea, subió 6, 7, José, si 7, quieres. 6, 7 puntos aproximadamente. Y Cepeda pasó de 37 a 49. O sea que Cepeda subió 12%, mientras que Abelardo Sí. subió 6 o 7. A Cepeda le fue bastante bien en la segunda vuelta. No le alcanzó para ganar, pero realmente el desempeño fue bastante bueno. Si quieres, mira este dato tan interesante que Pablo sacó sobre, nosotros habíamos sacado 3 áreas de donde Cepeda podía sacar votos, que era Cepeda o de la Espriella, era convencer a abstencionistas, mover la maquinaria o seducir votos de centro. Sí. Y mira lo interesante aquí, realmente ese crecimiento para Cepeda vino sobre todo de la maquinaria, de Sí. mover
la maquinaria, que yo sé que tú tienes ahí una discrepancia con la interpretación que tenemos nosotros sobre qué quiere decir eso. Sí, pero digamos, en relación con la abstención, pues digamos, en la segunda vuelta hubo 2 millones de votos más que en la primera. Subió 8% aproximadamente la votación, que era un parámetro que más o menos se esperaba. Históricamente ha habido una diferencia de 10%, esta vez subió un poquito menos, pero igual fueron 2 millones de votos. Que bueno, según estas cifras de Pablo se distribuyeron más o menos por igual. Entre Abelardo y Cepeda, los 2 millones de nuevos votantes se fueron la mitad por un lado y la mitad por el otro, según estos datos. Y después viene el tema de la maquinaria, que yo creo que es un tema interesante, eso obviamente es más difícil de precisar, pero nosotros habíamos dicho aquí que la maquinaria en el Caribe, entiéndase por la maquinaria del Caribe, entre otras cosas, los votantes de candidatos al Senado, que son como de la U, del Partido Liberal, del Partido Conservador, que además están asociados como a las redes de los gobernadores y de los alcaldes y tal. Esa es como la maquinaria. Y pues el descubrimiento de Pablo es que esos votantes votaron muy mayoritariamente por Cepeda. Claro, Y porque nosotros lo que habíamos encontrado es que en la primera vuelta, en los puestos de votación donde había ganado Cepeda en la costa Caribe, sobre todo en zonas de estratos 1 y 2, la participación había sido inferior al 40%, mientras que la votación de Abelardo había sido del 60 y pico por ciento. claro. Entonces ahí nosotros habíamos calculado la diferencia de votos que le atribuíamos a la maquinaria, entendiendo por maquinaria sitios donde la gente no suele ir a votar, sino le ponen transporte. Básicamente el político le tiene que poner un taxi para llevarlo a votar porque son demasiado, digamos, pobres para hacer ese Sí, gasto. no le van a meter 10.000 pesos no le van al a meter voto, 10.000 digamos. pesos al voto y entonces se lo tienen que poner. Y ahí fue donde Cepeda logró más la remontada frente a Abelardo. Es interesante porque eso estaba en disputa, digamos, siempre dijimos, ahí está en la primera vuelta, esa maquinaria prácticamente no se había expresado. Hubo un gran pulso durante estas 3 semanas por esa maquinaria, un Claro. pulso que se expresaba en el gobierno, claro, presionando, pero es que esa maquinaria, insisto, está muy controlada por los gobernadores y los gobernadores estaban con Abelardo. Pero resulta, y eso lo pude verificar, digamos, viendo como medios locales de Sucre, de Córdoba, el gobierno hizo un esfuerzo grande con alcaldes. Entonces los gobernadores los tenía perdidos, pero se metió con alcaldes a decirles, bueno, póngase a trabajar y aquí todavía nos quedan 2 meses y Claro. podemos hacer proyectos, financiar proyectos y cosas, entre otras cosas porque vi una declaración de uno de los alcaldes de los gobernadores del departamento, que yo creo que fue del gobernador de Córdoba, que contó esto que yo estoy diciendo. Es como se están metiendo con los alcaldes. Claro. Él quería meterse con Y estaba la Abelardo. amenaza de Abelardo de haberlos denunciado ante el quitavisas de Claro. Estados Unidos y eso, estaba la pregunta de qué tan intimidados iban a sentir los políticos afines no. al petrismo para moverse. Pues nosotros sabemos, por ejemplo, que Yair Acuña se movió a favor de Yair Iván Acuña es el alcalde de Cepeda. Sincelejo. Se movió el primo de Verónica Alcocer, Mario Fernández. dijo a mí, pues yo no me voy a dejar amedrentar. Mario Fernández. Habría que ver cómo le fue en Sucre porque esos 2 ejemplos que me estás poniendo son claro, de Sucre, ¿no? Claro, entonces, pues es interesante ver que la maquinaria fue clave. También me parece que es interesante aquí lo de los votos de centro. Nosotros, si quieres, José vuelve a ponerlo ahí, nosotros habíamos contabilizado que los votos de Paloma como si fueran de centro porque asumimos que el 97% del Centro Democrático se había ido a votar por Abelardo en primera vuelta. Y fíjate que esos votos de centro, que yo pensé que Cepeda los había conquistado casi todos, se fueron muchos donde Abelardo, seguramente la mayoría de los de Paloma se terminaron yendo donde Abelardo. Claro, es que si metemos en el centro a Paloma, Exacto. pues claro que eso, pues claramente los votantes de Paloma
mayoritariamente se iban a ir donde Paloma. No Se iban a ir donde donde Abelardo. Abelardo, pero no todos seguramente, Mm. pero la mayoría, el 70%, qué sé yo. No sé cuál es el cálculo ahí que tengamos, pero seguramente fue así. Ahora, los votantes de Fajardo y de Claudia, yo sí creo que se fueron mayoritariamente con O Cepeda, sea, ¿no? yo creo que los de Claudia se fueron todos con Todos con Cepeda, Cepeda. y los de Fajardo también se fueron al voto en blanco. O sea, Sí, muchos de los que terminó líderes siendo, cercanos a Fajardo dijeron que iban a votar en blanco. sí, que terminó siendo, creo que el 1.6% Claro, del mucho total más de los chiquito de votos. lo que siempre dicen las Eh, encuestas, ¿no? sí, sí, eso siempre pasa, pero más grande que la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia Claro, fue claro, prácticamente 1% y el voto en blanco fue claro. 1.6%. Y Entonces, ahí como seguramente, siempre, ahí siempre les viene comenzarán a echar la culpa. la responsabilidad de que los votantes en blanco son los responsables del resultado. Y no, los responsables del resultado son el 98.4% Claro, restante, exacto, no total. el 1.6%. Mira que es interesante esta del porcentaje de votos departamentales. José, si nos pones este mapa, em, el porcentaje de cómo ganó cada uno y con qué intensidad. Mira todo el corredor del Pacífico. Sí. Mayoritariamente votó por Cepeda. Norte de Santander, en cambio, Y, votó y eso que el, mayoritariamente. el del Valle del Cauca está matizado por unos municipios del norte en los que seguramente ganó A ver si te lo Abelardo. pongo en Eh, términos los municipales. municipios del norte del Valle del Cauca pues suelen ganar pues digamos como la tendencia más conservadora y sobre todo la tendencia de la gobernadora Dilian Francisca. Entonces eso matiza un poco y por eso el mapa del valle se ve en un color un poquito más claro Mm, que Chocó y Nariño, donde sí pues muy claro. mayoritariamente gana el petrismo y especialmente en el Chocó, ¿no? Y ahí, pues no sé si lo vamos a hablar más tarde, pero pues anticipémoslo, pues siempre va a estar asociado al tema de que esos son unas zonas muy afectadas por presencia de organizaciones armadas y Sí, entonces qué tanto esas organizaciones pudieron haber influido ahí en la votación. mira los municipios donde más subió en porcentaje el voto a favor de Cepeda. Campamento Antioquia, Leiva Nariño, Anorí Antioquia, Cartagena del Chairá, donde sabemos que Calarcá presionó a la gente a votar por Cepeda. Eso lo tenemos con nuestra reportería. Aumentó en 15 puntos la votación a favor de Cepeda. San Vicente del Caguán, Policarpa, Nariño, que es Pero donde están concentrados, ¿no? los, Los comuneros. eh, Florencia, Cauca, Angostura, Antioquia, Solita, Caquetá y sí, Guadalupe, pero Antioquia. mira cómo es interesante en esa lista que hay como 10 municipios aproximadamente, hay 4 que son del Caquetá, incluida la capital del departamento, que eso es lo que explica lo que yo estaba diciendo, que es el único departamento en el que hubo cambio de ganador. Ganó Abelardo en la primera Claro. vuelta y en cambio ganó Y Cepeda ahí en la también segunda. en Nariño hay dos. Y por el lado de Abelardo, en donde más creció en votos fue Bogotá. O sea, los del pacto histórico sienten que a ellos les falló, fue Bogotá. Que ellos perdieron, ellos hubieran ganado si Bogotá hubiera respondido como ellos esperaban. Pero no en la segunda vuelta, ¿o Sí, sí? no, en la segunda Porque en la vuelta, segunda vuelta les fue mira, bien. no, mira, Abelardo creció 387.000 votos en Bogotá. Sí, y Cepeda 700.000. Es que Pero ellos sienten en la campaña que les falló, fue Bogotá. pero eso es un poco 500.000. Eso es un poquito raro porque mira, en la elección de primera vuelta, eh, entiendo que Cepeda sacó el 41% de los votos de Bogotá. En esta ocasión sacó el 52%, 52 largo. Es decir, que subió 11 o 12%, mientras que Abelardo sacó el 37% en la primera vuelta y en la segunda sacó el 44 o 45, es decir, subió 6. Mientras Cepeda subió 12, el otro subió 6, que es un poco la muestra de para dónde se fueron los votos de Claudia, de Claro. Fajardo e incluso algunos de Paloma,
porque esos tres habían sacado un porcentaje grande de los votos que Claro. habían salido en Bogotá en la primera vuelta. Claro. A mí me parece que Mira que es interesante en todo caso, Héctor, que Cepeda donde más creció son en municipios relativamente pequeños. Sí. Mientras que Abelardo creció fue en las capitales. Claro, ¿no? pero déjame terminar la historia de Bogotá. En Bogotá, Cepeda sacó una diferencia a su favor de más de 300.000 votos. Es decir, que Cepeda le sacó más diferencia a Abelardo que la que Abelardo le sacó en todo el país. Por eso no me parece muy justo con Bogotá si los del pacto histórico están insatisfechos con el resultado, porque a mí me parece que es bueno. Ahora, el resultado en la primera vuelta había sido malo, el resultado del pacto. Entonces el reclamo valía para la primera vuelta, Claro. que aquí lo dijimos mucho, que perdieron unas localidades, que perdieron barrios de estrato 3 que antes tenían ganados y se habían pasado a la derecha, digamos, en ese caso, pero esa derecha incluía a Paloma. Entonces, no sé, yo creo que el desempeño de Cepeda fue bueno en la segunda vuelta aquí, pero no logró recuperar lo que había perdido en la primera. Claro. Me parece que es interesante cómo también lograron ganar más votos los de Abelardo en Cali. Sacaron 70.000 votos adicionales en la segunda vuelta versus la primera vuelta y ellos hicieron una estrategia como muy focalizada en Cali. ¿No? O sea, hicieron el cierre de campaña en Buga, Sí. Abelardo hizo varias intervenciones diciéndole a los caleños, ahí comenzó el estallido social, nosotros no nos vamos a dejar asustar, ¿no? Siento que esa campaña muy focalizada en Cali, pues les sacó 70.000 votos que necesitaban. Ahora ganó Cepeda en Cali, no, sí, no, Cepeda, ganó pues, Cepeda en Cali, o sea, la izquierda siempre gana en Cali, pero el aumento de votos ahí fue ganó Cepeda en grande. Cali y el presidente de la República hizo un acto prácticamente de cierre en Cali, ¿no? Sí. El viernes en la noche, que estaba bailando salsa, ¿lo has visto Sí, el sí, video? además bailando Que además súper bien. baila bien, Bailando ¿no? súper bien, Baila impresionante. bien, me lo he envidiado Sí, mucho porque sí, yo sí, soy sí. incapaz de hacer alguna cosita así, hubiera terminado yo haciéndome Sí. zancadilla. Y la verdad es un buen bailador de salsa. Le encontramos una virtud al presidente Petro, que es un buen bailador de salsa. Héctor, a mí este mapa que sacó Pablo me pareció muy interesante sobre cómo cambió hacia la derecha o hacia la izquierda el voto frente al 2022. Entonces, donde sale más moradito oscuro son municipios que votaron más, se movieron a la derecha y todos los demás se movieron a la izquierda. O sea, los rosados se movieron a la izquierda. O sea, cuando la flechita va hacia la izquierda es que se movieron a la izquierda y cuando va a la derecha se movieron a la derecha. Entonces, no sé, me parece que es interesante que en todo caso el centro del país donde la derecha es más fuerte se movió un poquito a la izquierda y sitios de la periferia que son de izquierda se movieron un poquito más a la derecha. Esto es en comparación con 2022. Sí, hay una cosa que debe ser interesante, pero bueno, esa es una tarea para Pablo. Dale. Él toma nota. En los días siguientes, que es que especialmente hay un departamento que es curioso y curioso para el análisis, que es Boyacá. Porque Boyacá, pues la maquinaria verde de Carlos Amaya votó por Rodolfo Hernández hace 4 años. Entonces, pues digamos, seguramente ahora él como cambió de bando, pasó de la derecha a la izquierda, pues entonces seguramente por eso Boyacá parece cambiando, digamos, mejorando en el voto a la izquierda. Sin embargo, el departamento de Boyacá tiene un montón de municipios, no me acuerdo cuánto, pero más de 100 y tantos municipios. Y entiendo que solo en 4 municipios ganó Cepeda. ¿Sí? Es decir, que la tunda que le pegaron a Carlos Amaya parece ser muy grande. Wow, qué interesante. Y mira este dato sobre el voto en el exterior, que también me parece que es muy, muy interesante, porque en todo caso la diáspora colombiana cada vez pues pesa más. Aportaron más de medio millón de votos. Pablo, ¿medio millón de votos al censo o medio millón de votos? No, medio millón de votos efectivos. En la primera vuelta había habido un poquito menos de 500.000 votos. Me imagino que si aquí tuvimos más votos, como en toda la votación, entonces esta vez pasamos los 500.000. ¿Sabes cuántos votos tuvimos, Pablo?
523.000. 523.000. Habíamos tenido creo que 470, algo así, en la primera vuelta, y aquí ahora 523, que es un montón porque eso ya corresponde casi a un departamento y a un departamento medio grande. O sea, yo creo que en Quindío, por ejemplo, debe haber más o menos Claro. 500.000 votos. Pero mira qué interesante la distribución, Héctor. O sea, Estados Unidos mayoritariamente a favor de Abelardo del Espriella, toda América Latina a favor de Abelardo del Espriella, salvo Argentina y Brasil, que es interesante que Argentina no haya votado por Abelardo teniendo a Milei. Y en cambio Europa, mira Europa mayoritariamente a favor de Cepeda. O sea, en Claro. España Cepeda barrió, sacó Eso- pues no barrió, sacó el 49% de los votos versus el 48%, pero en todos los demás sitios en Europa ganó Cepeda. En Australia, por ejemplo, sacó el 56% versus el 41%. Ese dato es interesante y claro, responde a muchas variables seguramente. Hay una que es una variable histórica, digamos, Todos los que es que los exiliados exiliados van a Europa. a Europa. Y entonces por eso siempre hay como manifestaciones pro derechos Ujú. humanos. Cada vez que iba Uribe le salían unas personas en París y otras en Londres Sí. y tal, y se armaba algún bochinche ahí de personas que le reclamaban como víctimas del conflicto Sí. que están en Europa. Ahora, perdón, los de que lo van a Estados Unidos, pues claro, tienen mucho, digamos, como el sueño americano famoso, que coincide un poco con todo el perfil de Abelardo de la Espriella. Exacto. Bueno, de hecho, Abelardo de la Espriella es ciudadano americano. Claro. No sabemos si va a renunciar a la nacionalidad o si va a mantener esa ambigüedad que no va a Claro. ser tan fácil en términos prácticos, ¿no? Porque Sí. le van a demandar cosas, Sí. le van a pedir que se declare impedido en decisiones y pues yo no O sé. sea, realmente debería renunciar a la Claro, nacionalidad claro. gringa, es como lo mínimo que uno espera del Sí, presidente de sí, a mí Colombia. francamente me parece que siempre me parece un poco raro que no Claro. dijera, bueno, si soy presidente, Claro. yo renuncio, porque Claro. bueno, está bien que él esté ahí Claro. defendiendo su nacionalidad, pero si está ya siendo Claro. presidente de Colombia, ya no puede Sí. estar pensando en eso. Mira que en Cuba Cepeda barrió con el 78% de los votos, aunque solo votaron 916 personas. Y en cambio en Venezuela, de la Espriella barrió con Claro. casi el 80% de los votos. En Venezuela, En Venezuela. mira qué curioso, en Cuba hay una cosa interesante que hay que mirar y es que hay muchos es varios centenares, 200, 300, Sí. no sé cuántos, pero varios centenares de excombatientes de las FARC que después de la desmovilización Se fueron se para Cuba. fueron a Cuba en medio de un convenio con el gobierno No te y creo. están estudiando en las universidades cubanas. Bueno, Entiendo que pues. hay, por ejemplo, muchos médicos o que están estudiando medicina. Mm. Y es que le oí esa cifra en algún momento al embajador de Colombia en Cuba, que es José Noé Ríos, y me impactó mucho porque creo que habló de que había algo así como 350 excombatientes que hoy son estudiantes universitarios en universidades de La Habana. Seguramente eso pues Claro. explica un poco este voto. Y lo de Venezuela, pues no sé, no sé bien. Primero me llamó la atención el número de votantes en Venezuela porque entendí que los votantes habilitados para votar eran 180.000. 180.000 pues es muy poquito. Sí. Eso quiere decir que pues toda esa oleada de migración colombiana de los años 70 y 80 a Venezuela pues se salieron Pero y sí, se devolvieron 180.000. Ujú. los habilitados. Sí. Y Y votaron en realidad bastante poquitos, porque votaron 25.000 personas claro, nomás. entonces eso lo que quiere decir es que primero quedan muy poquitos colombianos en Venezuela, Claro. después de que hubo 3 o 4 millones de colombianos en los años 90, había 3 millones de personas colombianas en Venezuela. Y segundo, pues me imagino que los que están ahí, pues siempre tienen, un poco como le pasa al norte de Santander, ¿no? Tal vez el Claro. departamento más Sí, abelardista. que lo podemos ver aquí, José, el mapa otra vez, sobre esto Mira, ahí es está. el capturado, el potencial capturado, y entre más oscuro capturaron más del potencial. Abelardo en norte de Santander fue más del 50%. Claro. Y en eh, Casanare, y Casanare, en tal vez el otro es el otro que ese es estaba. Casanare también, pero Claro. mira,
O sea, el Cepeda capturó el 80% del potencial electoral en el Chocó, Claro, pero en antes Cauca de y que en pases a Nariño. lo de Cepeda, miremos lo de la Esprilla, porque yo lo estaba uniendo con los votantes de Venezuela, los de Norte de Santander. Claro, A mi modo de ver, lo que explica pues que haya una votación muy alta en Norte de Santander es porque pues ellos han sido muy víctimas de la dictadura y del mal gobierno venezolano. Les ha claro. cambiado mucho su circunstancia, igual que los que están en Venezuela. Pero veamos Los de Cepeda. los de Cepeda, que yo te interrumpí. Que obviamente ahí me parece que va a haber una pregunta sobre todo, pues por las zonas donde hay muchos, pues donde hay una injerencia muy grande de los grupos armados, en el Chocó y ¿En Chocó cuánto? fue más del 80% Más del del potencial 80% de electoral, los votantes del votaron, potencial electoral, sí, votaron por Cepeda. votaron por Cepeda. Impresionante. Y en Cauca fue como el 50%, En Pablo. Cauca y Putumayo muy En alto. Putumayo, Debe pues ser en el Cauca fue 60. más del 60%, Claro. en Putumayo también, y lo mismo en Vaupés y Bichada, Sí. y Sucre. Ah, mira, Eh, en Sucre, que quería ver lo de Sucre para unirlo con un comentario anterior que era donde ustedes dicen que Yair Acuña movilizó, Ujú, que también lo hizo Mario Fernández sí, Alcocer, en fin, pues bueno, mira que fue donde más porcentaje tuvo en todo el Caribe. exacto. Entonces, bueno, creo que esos son los datos que tenemos así muy explícitos. Tenemos también donde más la ventaja de Abelardo subió o bajó. No sé si quieres ver este mapa, José, de pronto por municipio. Entonces, Abelardo realmente pues subió solo un poquito en algunas zonas y pues como tú decías, Héctor, Cepeda fue el que más, digamos, tuvo un mejor desempeño en segunda vuelta Pero mira, que le fue Abelardo. bien en Antioquia a, ¿A quién? A Cepeda. a Cepeda, porque Sí, los sí, sí. rosados son Cepeda, ¿no? Sí, Sí, a Cepeda Cepeda. mejoró 4,5 puntos. Y le fue bien en Atlántico, ¿no? En Sí, Atlántico, allá mira hasta acá, arriba, con Atlántico mejoró 6,5 un puntos. rosado fuerte en el Exacto, pulso ese que hay con Char, exacto. pues le fue bien. Y un poquito raro, porque además, pues Abelardo es prácticamente barranquillero por adopción, vive en Barranquilla, la Exacto, campaña tenía sede en Barranquilla. exacto. Entonces, bueno, interesante esos movimientos. Sí, Y en cambio, Abelardo solamente ganó yo creo que ese es el Tolima, el que está ahí, Tolima, ese es Tolima. Y 2,9 puntos en Tolima. claro, en Tolima, Y un pues, poquito en Sucre, 2,3 puntos, pero en realidad, pues Cepeda, pues ellos hicieron un esfuerzo muy grande que me parece que uno lo sintió como la última semana, claro. eh, pero de resto, pues uno no sintió tampoco que hubiera sido una No, gran no, es que campaña. la verdad las dos primeras semanas de No, Cepeda eso fueron muy fueron malas. de desubique total. Fueron muy malas, no salían de su asombro de haber perdido Mm, la primera vuelta, no salían de las peleas internas y de las diferencias con Petro pues con su propia agenda y los de la campaña como tratando de pues medir los riesgos de las cosas y en cambio claro, Petro sin medir nada, pero la última semana sí era evidente que a Cepeda le iba mejor, sí, incluso pues bueno, pues mira cómo se acercó, redujo la diferencia a menos de la mitad de lo que había tenido en la primera vuelta. Y bueno, unos días más y puede ser que cambiara el resultado, ¿no? sí, Porque efectivamente cuando Cepeda cogió el ritmo, pues el otro ya estaba como medio cansado. De sí, hecho, Abelardo en la última semana ni siquiera salió de Barranquilla, sí, sí, sí. entonces todo estaba ahí como quieto y en cambio Cepeda ya había cogido pues Claro, tracking y y además que Abelardo no hizo ningún esfuerzo por capturar al centro. O sea, no, no moderó una sola no nada, propuesta, no llamó a ningún líder del centro, que claro, el centro se volvió un poquito irrelevante en claro, esta pero contienda, pero ese desprecio del centro casi le pasa factura. obvio, claro, y es que pues bueno, fueron radicales hasta el último minuto, Sí, o hasta sea, el último el minuto. sábado en la tarde hacen un comunicado que es muy llamativo
que parece redactado por Petro. Yo puse un trino No, diciendo, sí, sí, ese sí, sí, comunicado sí. está redactado por Petro porque era el presidente, que yo espero que ese no sea su discurso, ¿no? Porque No, era el presidente, ese como el sí, sí, representante del sí, pueblo, sí, sí, y sí, sí. por lo tanto todos los poderes se subordinan a Sí, mí. sí, sí, Esa es sí. mi interpretación de un comunicado que lo que decía era, le advierto, y utiliza No, la palabra advierto, le impresionante. advierto al Congreso que si no aprueban las cosas que nosotros vamos a presentar, le echo al pueblo. Claro. Eso es lo que decía el comunicado, era una cosa No, increíble. ese comunicado, te lo juro que yo pensé que era fake news. O No, sea, claro, yo nosotros también. aquí como en el comité editorial, como que era como, ¿esto es cierto o es falso? Total. Yo creo que lo de Beto Coral también asustó a muchas personas del centro, ¿no? Que Sí, estaban no. indecitas y voto en blanco, y eso fue como, Claro, porque wow. era O sea, como claramente, si va a haber esa claro, intimidación. cualquier explicación que den con lo de esa Y detención, pues sí bueno, es una y el persecución por razones mensaje del políticas. abogado de Abelardo, de Germán Calderón, a los de cambio, porque Ala, no quisieron rectificar, pues diciéndoles, pues entonces ponga la denuncia en la comisión claro, de acusaciones, respete al nuevo presidente como si ya hubieran ganado. claro, O sea, claro. yo siento que eso Y también, los los tenemos colombianos, perfilados y no sé yo qué. siento que los colombianos no nos gusta nadie autoritario. Claro, Y me pues parece que esperemos que eso le no. pasó factura. Yo tengo la impresión, pero ahí, bueno, ya abandonamos los datos y empezamos a Sí, ver cómo es cómo va a ser el gobierno. Pues yo tengo la impresión que hay un porcentaje que no, pues obviamente no sé calcular, pero un porcentaje importante de los votantes de Abelardo votan por Abelardo, como lo dijimos a lo largo de todos estos meses, porque era un plebiscito más Petro, no más Petro, y entonces pues claramente decían no más Petro, sin importar quién fuera. Y muchos de esos votantes que yo tuve pues muchas conversaciones la última semana ahí en grupos de chat y cosas tratando de ver cómo estaba como la opinión y me daba la impresión que muchos de esos votantes era como, vamos a votar por Abelardo, confiando en que no sea Abelardo, sí, sí, en que sea José Manuel. en que sea una persona moderada. Y, no, la explicación era como, todo eso es una puesta en escena para ganar la elección, Exacto, pero él no va a ser así. claro. Bueno, pues Que me ojalá. preguntó José, ¿no ha llegado todavía Abelardo a... no ha hecho su discurso todavía? Ah, bueno, ya Ah, está bueno. empezando, entonces ahorita vamos a estar atentos de lo que está Claro, porque yo diciendo, creo que ese porque esa es una discurso va a variable marcar absolutamente crucial. mucho el norte de lo que va a pasar, pero yo sí creo que si Abelardo interpreta su triunfo como lo interpretó Petro, que con una diferencia tan pequeña entre los que votaron en contra y a favor, como si fuera un mandato extremo Claro. de cambio extremo, yo creo que la efectividad de su gobierno sería muy inferior a que si lo entiende más en clave de, ok, gané con un poquito más de la mitad, pero hay una mitad que tengo que seducir y eso no es a Sí, punta de las patadas, pues. sí, eso pues hay que ver, digamos, yo tengo duda ahí, porque a mí me da la impresión que a él, al menos al principio de su gobierno, le va a servir ser radical. Pues porque eso es lo que le da popularidad. Realmente, a mi modo de ver, el desafío de Abelardo es ganar popularidad, no mejorar el sistema de salud, no No, que pero una cosa va disminuir acompañada con otra, no ¿no? disminuir el déficit fiscal. No, el déficit fiscal no le importa a nadie, digamos, eso es una discusión bogotana de chapinero. Ahora, nos afecta a todos. Yo no Sí, estoy porque si diciendo, para llenar ese déficit yo sí no, tiene que subir el IVA, sí, no, no, ¿no? yo O no estoy sea, diciendo que que no nos afecta a todos, pero lo que quiero decir es que la discusión es una discusión, pues, de un grupo de personas. Y yo creo que Abelardo ni se va a meter en esas discusiones, no va a ser su agenda, y el discurso va a ser un discurso radical, especialmente de mano dura en materia de seguridad. claro. Eh, O sea, es que yo creo que una cosa es si tiene mano dura en temas de seguridad y otra cosa es si comienza pues a perseguir a la gente de izquierda o a atacar a todos los periodistas. O sea, creo que ahí sí su popularidad puede sufrir un pues poco, confiemos, dado porque el margen tan estrecho que tuvo, la ventaja tan estrecha que tuvo. Confiemos, porque yo creo que las dos cosas están unidas. Yo creo que el discurso de mano dura en seguridad está unido a insultar al periodista, a perseguir al líder de oposición. Él une esas dos cosas. Y yo creo que él va a tener unos logros en seguridad rápidos,
porque, bueno, es lo que yo creo porque me parece obvio. O sea, si yo fuera él, Claro, pues lo que haría era llamar a Trump y a Marco Rubio a decirle, bueno, ayúdeme a ver cómo damos de baja claro. a Iván Mordisco y a Calarcá. Y vemos cómo vamos haciendo. Y me dedico solo al tema de seguridad. Sí. Y mientras tanto dejo que el otro oficio lo haga José Manuel Restrepo calladamente, digamos. Mm, Esa sería lo que yo le recomendaría a Abelardo si claro. fuera su asesor. Por fortuna no soy. Recomiéndale también tratar bien a la Pues prensa. no, pero eso no va a pasar y por eso no soy asesor de él. Claro. Pero yo sí creo que él tiene un riesgo, mejor dicho, no. Los colombianos tenemos un riesgo que es paradójico, que es que sea popular. Uno cree que es bueno que los presidentes sean populares, porque eso quiere decir que los ciudadanos están contentos con su gobierno, pero un presidente muy popular se vuelve muy riesgoso. Sí, yo creo que gran parte de los contrapesos funcionan con un presidente menos popular, Claro, ¿no? por Porque las supuesto. cortes se sienten más tranquilas de hacer controles, los Obvio, congresistas también. Creo que frente a un presidente con el 80% de popularidad, obvio, pues es obvio. como apague y Y vámonos. Abelardo tiene otro riesgo que es eso que llaman la gobernabilidad. Va a tener unas variables de gobernabilidad favorables, sobre todo el Congreso. Abelardo tiene dos terceras partes del Congreso Pues Héctor, incondicionales. todo depende porque si el tono va a ser el de su carta, No, no importa, pues no va a tener... no importa, los congresistas igual van a estar con él, al menos en los primeros 6 meses. O sea, los congresistas saben que no pueden llegar a pedirle nada en septiembre y lo que le van es a votar todo a favor en el primer semestre para llegar en marzo del año entrante a decirle, bueno, ahora sí ayude, sobre todo porque vienen las elecciones locales. Y ahí sí él cae en la tentación porque cae en la tentación de tenemos que ganarle a la izquierda también en las elecciones locales. No vamos a permitir que un petrista gane la alcaldía de Bogotá Claro. o que un petrista gane la alcaldía de Cali. Y entonces él va a terminar metido en la política, pero el año entrante, no este año. Bueno, ¿Y qué habrá entonces, dicho? ¿qué Ya habrá dicho? sabemos qué ha Sí, dicho. Carmen, nece- Aquí está. Está usando el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo de él, muy histriónico, digamos, y usando pues obviamente los mismos símbolos de la patria y tal. sí, tenemos que decir perdón que no lo podemos pasar en directo, no tenemos el sistema. Está mencionando a Álvaro Gómez, que es pues... Ah, Bueno, bueno, lealtad a la vamos Constitución de bien, 1991, vamos bien, punto a vamos, favor. vamos bien, va a respetar la Constitución. Wow. Pero mira, eso es una cosa que es muy interesante, la estuve pensando esta mañana, entre otras cosas porque estoy organizando Si quieres, bájale entonces el volumen. una Si no... actividad con el externado y me llamaba mucho la atención que el gran issue, el gran tema de la segunda vuelta había Fue sido la la Constitución. Constitución, sí, increíble. Y ambos decían, yo soy el que la defiendo. Realmente me gustó también, digamos, como conclusión, la enorme legitimidad de la Constitución del Aunque 91. me encantó una columna que escribió María Alejandra Victorino en La Silla Vacía, donde ella dice, los dos defienden la Constitución, pero, o la democracia, ¿no? Como la democracia y la Constitución, pero cómo entienden la democracia es diferente, Ah, claro. ¿no? Porque los unos rescatan como, pues Cepeda rescataba un poco como toda la carta social de la Constitución, Abelardo rescataba toda la, como la cosa más formal de la Constitución. Claro. Entonces creo que también ahí hay una cierta falacia, digamos, en la Sí, defensa de la pero Constitución. igual es interesante porque esa distinción, digamos que no la hace el ciudadano común y corriente. Claro. El ciudadano común y corriente terminó defendiendo la Constitución, Sí, es que es cierto. una cosa bien curiosa y bien interesante. Y mira tú que la primera declaración que hace Abelardo de la Espriella Sí.
es decir que él va a cumplir la Constitución. Sí. Eso Debería ser lo normal, pero en estas circunstancias es sí, chévere que lo haga. pero hay veces en que no es tan normal porque, entre otras cosas, muchas veces la disputa política está alrededor de la Constitución. Claro, tienes razón. Es voy a cambiar la Bueno, pues Constitución como así en era Chile. porque Petro quería cambiar, hacer la constituyente. O sea Claro. que... Entonces, mira que es interesante la legitimidad enorme que ganó la Tienes Constitución, razón. o por lo menos que se expresó, no digo que ganó. Es que la Constitución del 91 va a cumplir 35 años, ahora pronto, el 4 de julio, es la fecha de la adopción de la Constitución en 35 años, entre otras cosas, la Corte Constitucional va a ser un evento, pero pues realmente se ha vuelto intocable. A mí me llama mucho la atención, especialmente la tutela. Además, la gente Claro. siente que es que si van a meter con la Constitución es que van a acabar Claro, con la tutela, claro. que es lo único que nos queda, digamos. Claro. Eso es muy interesante. Y bueno, Bueno, veremos a ver qué más ha dicho Abelardo entonces. encontró que la Constitución que lo primero que tiene que hacer es decir que defiende la Constitución, Bueno, muy bien. y eso no es una Comenzamos cosa bien. menor. Comenzamos bien. Bueno, mira, está asumiendo el discurso, que es raro. Mira, está haciendo un discurso moderado diciendo que va a gobernar para todos, que está diciendo que no le van a quitar las libertades a la gente, que entre otras cosas muchos sentíamos, y pues yo lo dije muchas veces y todavía, digamos, mantengo la duda. A que no habrá persecución. De que, claro, de que en realidad el peligro de las libertades es el discurso de Abelardo, y ahora lo que está diciendo es que él va a proteger las libertades. Espero que incluya la libertad de opinión y la de expresión y la de prensa y eso, ¿no? Que el artículo 20, política el artículo de ser 20 de de la izquierda Constitución, sí. claro, y el pluralismo político, el artículo 13 Claro. que prohíbe la Héctor, discriminación en todo por caso hay razones una cosa que a mí me políticas. parece bueno recordarle a los que nos están viendo, porque me impresionó mucho incluso líderes de opinión que estaban diciendo ahora van a venir a capturarnos. O sea, la fiscalía no depende del presidente, Sí, eso ¿no? es La fiscal fue nominada por Petro, elegida por la Corte Suprema, claro. Es independiente del presidente, no es como que el presidente diga capture a tal y lo captura, y yo creo que eso es una garantía en todo caso. Eso hay que contárselo a Abelardo, ¿no? Bueno, pero ahí es donde puede ser que los amigos míos, esos que dicen yo voy a votar por Abelardo porque él lo que estaba haciendo era era una obra de teatro, pues porque obviamente Abelardo sabe que él no es el que dice quién se va preso. Entonces ese cuento de que van a saber cómo muerde de duro el tigre, pues carreta, porque usted no tiene que ver con cómo, o sea, usted no es el tigre que muerde en esos casos. Entonces, bueno, es interesante porque yo creo que todo esto se ha puesto a prueba otra vez el sistema institucional, y me parece que otra vez está saliendo adelante. Oigamos un poquito. Sí. Por pensar distinto. Oye, que no, a nadie van a meter preso por pensar distinto. Resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas. Compatriotas, hoy nace una nueva etapa de nuestra historia. Tenemos, creo que... en la que volveremos a creer en nosotros mismos, donde volveremos a confiar en nuestras instituciones, donde volveremos a sentir orgullo de nuestra bandera. No está leyendo, ¿no? Está improvisando. Bueno, yo creo que, digamos, se aprendió bien un libreto, debe tener un guión, una cosa, pero no parece que tenga teleprompter, no parece, pero... Y además es difícil porque está hablando desde la urna en la cabina esta, sí, que le pusieron para... Ya tenemos el full, saquemos un poco el full para los que no lo han visto, José. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen
compatriotas que piensan diferente. Que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. Wow. Bueno, mira, este es un Bueno, país o cada vez, sea, cada vez mejor. Vamos a ver cómo se desarrolla la pero cosa. realmente ese es el discurso que necesitamos. Pero O sea, de sí, un hay estadista, no un político en campaña, De una acuerdo. persona que entiende que solo él eligió medio país y que tiene que gobernar para todos. Héctor, es que donde tengamos otros 4 años de un presidente solo gobernando para la mitad del país contra el otro país, no Sí, logramos yo solucionar todavía, los grandes problemas yo que todavía tenemos. no No he hecho cantas las victoria. campanas al Bueno, vuelo, pero gocémonos estos 5 minutos. pero sí, pues sí, efectivamente, Ujú. también hay que ser justos. Abelardo está haciendo un buen discurso, digamos, al menos hasta ahora, ha sido un discurso conciliador. Voy a ser presidente de todos, voy a defender la Constitución, No voy a perseguir a los que no voy a piensan diferente. destripar a la oposición, Exacto. sino que voy a respetar a los que piensan diferente. Es un discurso distinto al de la campaña. O sea, mis amigos tenían razón que estaba en una obra de teatro. Ahora no sé si esta es otra obra de teatro que después vuelve y cambia. Abelardo pero- dijo ayer en esa entrevista tan patética que tuvo con Vicky Dávila, pues que ya pero abandonó cualquier pretensión de ser periodista. esa no la vi. Él dijo o sea, que cada momento tenía un rol, ¿no? Y que una cosa era su rol como abogado, después su rol como empresario, después su rol como candidato y que después iba a tener un rol diferente como presidente. Y yo creo que él es un hombre que ha jugado a lo largo de su vida pues roles en que puede pensar totalmente diferente a Claro, como claro. pensaba antes y como es un pragmático es como lo que se Sí, necesite yo para el creo que eso momento. confirma lo que hemos dicho, digamos, que en realidad Abelardo pues no tiene, digamos, como unas convicciones, que pues, hay personas que pues piensan de una manera y no están dispuestas a cambiar de Claro. nada, y en cambio pues Abelardo parece, bueno, como qué papel me toca jugar, dónde está el guión que me tengo que Claro. aprender, y voy y lo digo. Y bueno, pues ahora con las horas que lleva de presidente electo, digamos, aunque Claro. no lo hayan, no sea todavía formalmente el presidente electo, las horas que lleva de presidente electo, parece que efectivamente le Claro. dieron el guión de, mira, te toca a este Claro. porque eres el presidente electo. Claro, bueno, Entonces aquí toca salir qué dicha que moderado. ese es el guión, porque Está podría bien, no podría no haberlo serlo, sido claro. como no lo hizo Trump, por Claro. ejemplo, cuando fue elegido. No sé si Héctor, tenemos ¿quieres alguna oír otra. algo más todavía mientras cortan otro Sí. pedazo? Sí, verlo ahí? oigamos otro pedazo. Con absoluta claridad a quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años. Su tiempo se acabó. Sí, o sea, lo que tú estás diciendo, el discurso de seguridad contra Ese los sí es duro. criminales va a ser durísimo y eso es lo que quieren oír los colombianos y lo que también queremos ver en Volverá a resultados. hacerse Sí. sentir Claro. en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado. No habrá criminales impunes e intocables. No habrá Héctor, organizaciones por encima con de la este Constitución discurso, y digamos, la de ley. no haber zonas vedadas, no hay criminal que se quede quieto, una pregunta que yo tengo es si Abelardo va a ser Uribe del 2002, ¿no? Porque me parece que Abelardo como Uribe es quizás el único candidato que llega sin amarres políticos, sin amarres económicos, ¿no? A Uribe un poquito en el 2002 llegó así, aunque se le sumaron a última hora los políticos. O sea, ¿sientes que Abelardo va a ser como él mismo dice el Uribe costeño o crees que va a ser muy diferente? Yo creo que en materia de seguridad sí, yo creo que en lo demás no. Yo francamente creo, pues esperemos a ver qué va a pasar, pero Uribe hay que reconocerle que era un hombre muy trabajador y sigue siendo un hombre muy trabajador, digamos. sí. Claramente duerme muy poquitas horas y siempre está trabajando, y cuando fue presidente realmente vivía pendiente de todo, la famosa microgerencia y tal. Yo no creo que Abelardo sea un microgerente ni mucho menos. Abelardo se va a dedicar a eso que está hablando en el discurso, que me parece que eso confirma un poco lo que yo había vaticinado, que es, él va a hablar solo de seguridad. El resto va a ser un discurso ahí
más o menos que le caiga bien a la gente, y la tarea concreta la va a tener que hacer José Manuel Restrepo. O sea, José Manuel es el que le O toca sea, ¿crees que sentarse. José Manuel va a ser tan importante Yo en ese sí, gobierno? no tengo ninguna duda, por pura pereza de Abelardo. Mm. Porque, bueno, él lo dijo, Abelardo lo dijo en un discurso, no, en un discurso no, en la entrevista que hizo con Caracol Televisión con Juan Roberto Vargas. Le preguntaron sobre la crisis del sistema eléctrico, del sistema energético, y Abelardo dijo, empezó a decir alguna cosa y claramente se dio cuenta que él no sabía lo que estaba hablando. Entonces dijo, mira, yo no sé si el cable es de 3 pulgadas o de cuánto, pero no, tampoco quiero entender cómo es que es la vaina, José Manuel. Y José Manuel se echó un cuento sobre el Wow, sistema eléctrico, que era impresionante. la confesión total de que él no se va a dedicar a esas cosas. Claro, Y me mira, parece que en el discurso pues está tenemos otro ratificándolo. full del discurso. Muy bien. Una etapa en la que volveremos a creer en nosotros mismos, donde volveremos a confiar en nuestras instituciones, donde volveremos a sentir orgullo de nuestra bandera. Durante mucho tiempo nos dijeron que Colombia estaba condenada al fracaso. Nos dijeron que era imposible derrotar la corrupción. Nos dijeron que era imposible recuperar la seguridad. Nos dijeron que era imposible unir a los colombianos. Nos dijeron que era imposible construir una nación de propietarios, de oportunidades, de progreso para todos. Esta noche, el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz. Sí se puede tener una patria milagro en el gobierno del Tigre. Bueno, o sea, el discurso realmente hay un cambio. También dijo que no prometía milagros. Sí, dijo que no iba a engañar al pueblo con soluciones milagrosas, que todo era producto del trabajo y la perseverancia, es decir, que los planes de choques esos de 90 días y eso ya quedó todo sobrado y que tengamos paciencia, Claro, lo como cual me tiene que parece ser, bien, como tiene que claro, ser, porque lo pues cual es, no se va a acabar el claro, conflicto en 90 días, ni se va a no. arreglar el problema del sistema de salud en 90 días, ni, en fin, me parece bien, claro, él cambió completamente de discurso y bueno, insisto, voy a llamar, salgo de aquí a llamar a mi amigo a decirle que tenía toda razón, porque mi amigo es un amigo barranquillero querido que trataba de convencerme que votara por Abelardo y cada vez que yo le ponía un pero decía, no hombre, que Abelardo, él no va a hacer eso que tú dices, pero si lo dijo, mira aquí está el audio. Claro. No, él no va a hacer eso. Y bueno, pues efectivamente este discurso es un discurso completamente distinto a los de a los de la campaña. Ahora, ¿cómo va a ser el discurso del gobierno? Esperemos, pero yo creo que tenemos que celebrar. Todo va saliendo bien. Hay una pregunta que no hemos resuelto y es el tema de los escrutinios. O sea, Petro no reconoció los resultados, pues tú dices que Iván Cepeda sí lo reconoció, pero pues en realidad no, porque él está diciendo impugnaron 33.000 mesas, o sea, un tercio de las mesas de votación, pero nosotros sacamos, y José, de pronto tú tienes ahí el gráfico de cómo ha cambiado el escrutinio versus el conteo de votos. Y mira pues que la diferencia es mínima. En el 2010 fue de 0.09%, en el 2012 0.13%, en el 2014 0%, en el 2018 0.09%, o sea, básicamente la diferencia es mínima, es menor al 1% Sí. y en realidad cuando cambia, casi siempre cambia más, favorece más al ganador. Sí, pero digamos, expliquemos varias cosas. Pero lo primero es que el escrutinio ya está avanzando, ¿no? Ve, entre otras cosas, podemos mirar aquí cuál es el escrutinio que se está, porque el escrutinio ya se está haciendo y aquí Sí. en la registraduría, mira, ya el escrutinio, ¿sabes por cuánto va? ¿Cuántas mesas hay escrutadas? Porque ¿Cuándo? Sí. expliquemos, hay un conteo que es el de los jurados en la mesa
Y eso los va- Vamos a explicar a la gente cómo es esto, que ya Sí. la vez pasada lo hiciste, la gente, pero no la sé. gente pues echa sus boticos en la caja, tal. Cuando se cierra, comienza un conteo que es el que hace el jurado y Y es que levantan, saca cada uno de los votos van y sacando anota. votos y hacen puchitos y esto tanto, tanto, y hacen un acta que es el famoso E14. El que siempre Eh, está con tachones y que la gente exacto. comienza a poner en redes. Exacto. Ahora, y la gente, bueno, eso lo suben. Los E14 ya están todos están en este momento en la nube. O sea, si tú quieres ver Que eso cualquier es lo mesa de peor, porque todo el votación, mundo comienza a coger los tachados y dice Bueno, que ya hay trampa. claro, claro. Ahora, hay algunos tachados, etcétera. Entonces, esos E14 los llevan a un sitio que es donde se hace un escrutinio municipal. En Bogotá lo hacen en Corferias, en otras partes, pues en cada municipio en su lugar. En ese lugar de escrutinio hay unos jueces, normalmente 3 jueces y un notario, o 2 jueces y un notario, en fin. Y esas actas, las de la C14, las meten en lo que llaman la urna triclave, que es una cosa del siglo XIX, es totalmente decimonónico. Con Y 3 llaves. simbólicamente hay 3 llaves que le dan una a cada uno para que Nadie no puede haya entrar a uno cambiar solo que votos. pueda entrar y en fin. Ha cambiado una cosa recientemente, hace poco, no en esta elección, pero hace poco, es que los escrutinios de la presidencia comienzan el mismo día de la votación. Antes comenzaban 2 días después, ahora comienzan el mismo día. Entonces, hoy mismo, 2 jueces y un notario o 3 jueces recibieron todos los C14 y están empezando a hacer el escrutinio. O sea, eso quiere decir que vuelven a abrir la urna triclave y vuelven a contar los votos. No, abren la urna y sacan, digamos, la bolsa, digamos, la chuspa, digámoslo, donde está cada acta, leen el acta de 14, pero no vuelven a contar los ok. votos. Cuentan los votos solo excepcionalmente En las impugnadas. si hay unas determinadas O sea, que causas. van a contar 33.000 No, mesas. no, las impugnaciones tienen unas determinadas causas, entonces alguien dice, en esa mesa hubo 150 votos y resulta que le pusieron 100 a Cepeda y 100 a Belardo y entonces hay 200. ¿Cómo así que si hay 150 votos, aquí aparecen 200? Claro. Entonces, en esos casos se pueden pedir reconteo de votos, pero también uno puede decir, el acta no está firmada por los jurados. Y entonces yo le impugno, quiten esa acta del escrutinio general, anulen esa mesa, porque los jurados no firmaron. Ahí no vuelven a contar los votos, sino que efectivamente los escrutadores dicen, sí, esto Pero, no está Héctor, firmado. cuando y lo Cepeda sacan del voto. dijo, impugnamos 33.000 mesas, Sí. ¿qué quiere decir eso? Sí, en realidad, para empezar, la palabra correcta no es impugnación, sino reclamación, así la llama el Código Electoral. Pero bueno, es cierto que en la jerga se conoce como impugnar la votación, pero en realidad lo que hacen es poner una reclamación. Una reclamación es eso que yo estoy diciendo. Los números no coinciden, la suma no da, no está firmado. ¿Pero tienes que demostrar eso o simplemente no. reclamas porque dijeron todos los de Nariño y todos los de Antioquia? No, claro, no. Uno reclama y después lo prueba en el escrutinio. Pues en ese momento no. En el escrutinio, entonces la comisión escrutadora mira, ¿está firmada la mesa? No, si está firmada o no está firmada, entonces yo saco esto y lo pongo, ¿valgo la mesa o no la valgo? Bueno, y verifica si hay, las sumas si dan y lo que fuera. Y terminado eso, entonces hace un acta de escrutinio y dice, ok, ya miramos, ya oímos las reclamaciones, ya verificamos y el resultado es tal. Y produce un acta de escrutinio municipal. Esa acta de escrutinio municipal se va para la capital departamental y después hay una comisión escrutadora departamental que repite más o menos este procedimiento, pero ahora con las actas municipales. Y ahí termina cada uno y se la mandan al Consejo Electoral. El Consejo Electoral coge las 32 actas departamentales y declara al ganador. Lo que te iba a decir es que el escrutinio, esa segunda parte, comenzó hoy, porque la ley hace algún tiempo ordenó que comenzara el mismo día de la elección. O sea, el escrutinio se hace, impugnen o no impugnen las mesas.
Ah, claro, claro. Y lo que pero entonces cuando ellos dicen que van a impugnar 30.000 mesas es después del escrutinio. No, las tuvieron que haber impugnado una buena parte de ellas en la propia mesa, en el Ah, conteo, ok. porque hay unas causales que tú no puedes reclamar si no las pones de presente en la misma mesa. Ah, Uno no ok. puede llegar en el escrutinio a decir, ay, es que el acta 2432 de la mesa no sé qué Ok. no, Si no no la da la suma. impugnaron en ese Sí, momento, no lo pueden impugnar si no después. la impugnaron en el propio momento del O conteo sea de la que mesa, cuando después Iván no se puede Cepeda hacer. dice que van a impugnar 30.000 Es mesas, en porque ya la realidad impugnaron. puede ser carreta. Es porque o ya las impugnaron o puede ser carreta. Yo tengo la impresión que es carreta porque mira el dato que te voy a dar. Dale. Estamos en el escrutinio municipal. ¿Sabes cuántos crees de las total de mesas escrutadas, del total de mesas, perdón, cuántas se han escrutado ya? Son ¿Cuántos? las 9, ¿40%? son las 9:20 de la noche. El No, 93.9% de las mesas están no. escrutadas. El 93.9%. Se han escrutado 111.000 mesas de 118.000. Solo faltan 7.000 mesas por escrutar, que es el 6% de Y las ya se mesas. sabe si ha Es- cambiado el no, porque resultado. eso solo se sabe al momento que Ah, hacen el ok. acta y que hacen el resultado. Y es probable que incluso no se sepa sino cuando está el escrutinio departamental. Pero pues el escrutinio municipal va a terminar hoy. El escrutinio departamental es mucho más fácil porque ya no es mesa Ya por son mesa, 30. sino municipio por municipio. O sea, en Boyacá son 110, no sé cuántos Ya. municipios son 110, pero pues aquí lo están haciendo mesa por mesa. Entonces, lo del escrutinio departamental lo hacen mañana en 2 horas o en 3 horas. Y además en el escrutinio departamental ya no se pueden hacer reclamaciones que no se hicieron en los pasos Ok. anteriores. O sea, Eh, ¿cuándo sabremos? Yo creo que mañana termina el escrutinio departamental como vamos y el Consejo Electoral yo creo que debe declarar oficialmente elegido presidente a Abelardo de la Espriella, que pues supongo yo que no creo que se cambie el resultado el martes o Porque a por nosotros tarde. nos dijeron en la El registraduría martes que o el por jueves, tarde, yo creo que por tarde pero el seguramente el miércoles, martes. por tarde el miércoles. Ahora, ahí quedaría una cosa, pero no parece que vaya a pasar, o que es que declarada la elección, pues la elección se puede demandar ante el Consejo de Estado, ¿no? Pero eso sí Que ya es, sería... que es lo que pasa cuando se eligen alcaldes Pero o Petro dijo que él iba a congresistas. reconocer el escrutinio y Cepeda también, entonces Ambos uno dijeron, me esperaría atengo a lo que que... digan los jueces. Claro. Pues los jueces ya están hablando hoy y mañana van a dar su resultado definitivo. Entonces yo creo que de esto salimos mañana. A mí me parece que Héctor, estamos saliendo bien. bueno, ya para terminar, tenemos 2 fulles más del discurso de Abelardo. ¿Los queremos Oigámoslo, oír o oigámoslo. no? Entonces, Sí, oigámoslos. oigámoslo. Si no son extremos, oigámoslos. Sí. A todos los que nos apoyaron, a todos los que votaron por nosotros, a cuidar los votos. Que los abogados estén atentos, listos para cuidar lo que el pueblo decidió. A todos los colombianos, activistas, defensores de la patria, influencers y amigos y miembros de la manada del tigre, las redes sociales seguirán siendo nuestro bastión de lucha democrática. Celebremos, pero encaremos a aquellos que pretenden desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano. Íbamos bien, Íbamos ¿no? bien, el Íbamos encaremos. bien, pero empezó a dañarse un poco la cosa. La verdad es que hoy por hoy ese discurso de Abelardo me parece un poquito ya innecesario, porque la verdad, como yo he dicho, Iván Cepeda pues ha reconocido el resultado. Es cierto que Petro mantiene ahí la duda y tal. Yo no creo que lo haya reconocido Pero realmente, sí, digamos que hubiera podido ser más claro, en fin, pero es cierto que tienen derecho a hacer las reclamaciones y que formalmente tenemos que esperar todo este proceso de escrutinios que hemos señalado. Ahora, él está diciendo una cosa que a mi modo de ver es extemporánea, eso de los abogados cuidemos los votos. Si el escrutinio ya está terminando, como prácticamente está terminado, Claro. ya no hay nada que cuidar, eso ya lo hicieron. Y todo eso lo que indica es que
Iván Cepeda con su cuento de las 33.000 mesas estaba hablando carreta. Yo no creo que haya habido 33.000 mesas impugnadas, porque si no el escrutinio no hubiera avanzado tan rápido. Tan rápido, claro. Y tenemos el último full, José. Yo les digo, soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de la independencia de las ramas del poder, del Congreso y de las altas cortes. Por lo tanto, el mío será un gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad. Bueno, Bien. podemos bien, terminar en esto ya, Sí, nos podemos sí, ir sí. a dormir tranquilos. Todo bien, ¿no? Para Yo creo respetar las instituciones, sí, que el ese comunicado comunicado que el amenazante comunicado del era sábado amenazando al campaña. Congreso era de mentira, que Exacto. tranquilo, que así, que eso era Sí. como cuando uno era niño, usaba una expresión que era, estaba jugando, ¿no? Claro, Era sí, sí, jugando. sí, sí, No, sí, no, sí. yo dije eso, pero era jugando. Bueno, él parece que está diciendo eso, Eso pero era esperemos, sí. jugando. Esperemos que hubiera estado jugando en la campaña y en el gobierno mantenga el tono de este discurso. Bueno, en todo caso, me Pero bien, todo parece bien. que es muy diciente que, bueno, me acuerdo que el discurso de Petro hace 4 años, cuando ganó, también fue como, este país es de todos. Claro, y después no, y después pero... fue cambiando, pero yo creo que por ahora podemos irnos a dormir Sí. relativamente tranquilos, Y Héctor, o sea, estaba revisando y no hay información, porque había alguna preocupación en algunas ciudades. En Bogotá, por ejemplo, había una movilización de jóvenes en la sí, pero se séptima, disolvió. pero pareciera que se fueron. Ahora, Petro realmente no ha hablado, ¿no? O sea, salvo No, su Petro ha echado trino. trinos varios, todos en relación con el tema del resultado electoral y no Pero más. no incendiando la calle desde temprano, dijo que invitaba a la Sí, tranquilidad. no, todo, y realmente estábamos en un país un poco distinto al que creíamos en la campaña, porque Bueno, muy bien. Petro a las 8 de la mañana, hay que reconocerlo también, que dijo que invitaba a todo el mundo a que esto fuera un proceso sereno y tranquilo y tal, y hasta ahora ha sido, ojalá siga siendo así. Vamos bien, podemos ahora sí dedicarnos al Mundial porque nos han tenido muy distraídos y No sé, Héctor, por yo ejemplo, yo no quiero- pude ver el partido de Uruguay contra Cabo Verde, que empató Uruguay con Cabo Verde Sí, hoy, son ¿no? Eso es muy increíble. raros los resultados. Bueno, Héctor, pues creo que con esto llegamos al final de esta campaña y comenzaremos otra etapa, pero pues yo creo que nos podemos dar por bien servidos, por lo menos Bueno, no no, hubo violencia. El candidato que ganó dice que va a reconocer las instituciones y la Constitución, que va a gobernar para todos, que no va a perseguir a la gente por pensar diferente. Esperamos que esto se mantenga. Y el perdedor que va a hacer oposición por las vías democráticas, perfecto, un gran país tenemos. Y bueno, a mí me gusta el autobombo porque me parece que eso es un reconocimiento a este enorme equipo de La Silla y ese trabajo increíble que hicieron en el cubrimiento electoral en un ambiente tan difícil, porque pues la Silla fue muy injustamente atacada, en fin, pero realmente pues a ti y a todo el equipo, Sí, realmente una realmente felicitación el muy equipo de grande. La Silla Vacía es increíble y siento que esta campaña fue una campaña dura, No, pues como ninguna. pero Como lo ninguna, logramos, como ninguna, sobrevivimos. pero también me parece que es la consolidación de que este medio, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos los que participamos, yo me cuelo ahí, Pero por pero favor. tenemos que sentirnos orgullosos de que verdad es como el gran referente en términos políticos. Sí, Todo el mundo lo bueno. menciona, La Silla, así sea para cascarle o para alabarlo o para citarlo como referencia, es que el informe de La Silla, es que en La Silla Claro. dijeron, y de eso Claro. tienen y me siento yo orgulloso Héctor, pues también. tenemos como el súper compromiso de mantener el mismo rasero para cubrir a Abelardo de la Espriella y Sí. pues tenemos como ese compromiso, ¿no? De tratar de cubrirlo como cubrimos el gobierno Petro, como cubrimos al gobierno Duque y Santos Y bueno. tengo una propuesta, que nos demos siquiera una semanita de vacaciones Sí, yo de creo la siguiente que movida, démosela a yo estaba la pensando audiencia. que podríamos hacerlo hasta que se posesione el nuevo presidente. Pues por lo menos esperemos un par de semanas De acuerdo. y después reiniciamos la siguiente movida, salvo que pase algo especial, pues, Exacto. si se cambian los Porque resultados yo básicamente electorales estoy contando los días que para irme de fuera. vacaciones, Héctor o lo que Riveros. fuera, pero yo quiero es concentrarme en el fútbol.
Bueno, y después tenemos Congreso Mundial de Derecho Constitucional en el bien. externado, que ahí tengo mucha tarea. Entonces, nada, dejemos descansar a Muy nuestra bien, audiencia Héctor, un en par todo de semanas. caso, fue un gran placer Ah, hacer mira, esto y contigo. contigo imaginaba que pasaban estas cosas, que es que tú eres de esas parejas a las que uno tiene que recordarle que está de cumpleaños o de aniversario. Ajá, Tú sí. sabes que exactamente hace un año hicimos el primer episodio de La Siguiente Movida. No, no te lo puedo Bueno, creer. el primer episodio de La Siguiente Movida fue el 25 de junio del 2025. Hoy es, No, hoy es 21. impresionante. Entonces, Bueno, nos muy bien, estamos el decretando aniversario. las Sí, 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 vacaciones yo un año soy después. esa, Tú yo eres, soy esa pareja no, que hay tú que tienes recordarle. totalmente ese perfil, eso sí, no tengo ninguna duda que toca. Óyeme, yo estoy cumpliendo años, pero bueno. Bueno, creo que eso no dice muy bien de mí, pero No, Héctor no, dice muy claro. bien de ti, o sea que me alegro de esta pareja tan maravillosa. A todos nuestros televidentes, gracias por estar aquí escuchándonos. Marquen la campanita de YouTube y nos vemos en un futuro de pronto no muy lejano. Sí, sí, 2, 3 semanas. Eso, muy bien. Chao, Héctor, que descanses. Chao.